Buenas noches, don Mario. Buenas tardes. Aquí le habla Klaus. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. No lo he podido ver ahora, se me ha estado escapando. Hombre, me he escapado. Qué Ya bueno. estoy de nuevo. Qué bueno, la otra semana nos vemos, soy yo. Muy bien. Ahora estoy llegando los miércoles que hicimos el círculo allá en José María. Es que no pude ir este miércoles, tenía reunión de sacerdotes. No, sí me contaron. Sí. No falta que nos lo extrañemos, eso es lo que le digo. Bueno, muchas gracias. Ok, lo voy a poner aquí con cámaras que voy manejando todavía. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido Juan Antonio, Wilson. Gracias, Padre Mario. Muy bien. Vamos a empezar nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Muy bien. Entonces, hablaremos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y pues nada más apropiado, ya que el miércoles empieza la cuaresma con el miércoles de ceniza. Nuestro temario para hoy abarca estos 4 puntos. Primero, entrar en materia de pasión y muerte. Segundo, cuáles son las expresiones bíblicas y litúrgicas al respecto, la resurrección del Señor y la actualidad del misterio pascual, es decir, del misterio del paso de Cristo entre nosotros en la vida del cristiano. Obviamente tiene una actualidad. Bien, entonces para empezar con el tema, el punto 1 de esta clase, es bueno que pensemos que estamos ante la cruz. La cruz tiene una razón de ser. Las autoridades judías son las que entregan a Jesús a la muerte y quienes le condenan, aunque ellos se excusan en que ellos no tienen permitido condenar a nadie, pero pues lógicamente se valen de Poncio Pilato para conseguir lo que ellos querían. Bien, ¿qué fue el tema que llevó a Jesús a la muerte? El aceptar, el decir, afirmar delante del consejo de los judíos, llamado Sanedrín, cuando le preguntan, luego, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el Hijo del Dios bendito? Sí, yo lo soy. Por tanto, cuando Jesús dice eso, ellos dicen, bueno, pues ya no hace falta buscar testigos porque ya nos ha dicho es una blasfemia. Lo consideran una blasfemia porque para ellos solo hay un Dios y no entienden que haya un misterio de un Dios uno y trino y por tanto inmediatamente decretan su muerte. Reo es de muerte. Bien.
Entonces, vamos a analizar cómo entre la condena de Jesús y la historia de la salvación del pueblo judío hay una línea de continuidad. Porque ya la carta de los Hebreos en capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo que en muchas ocasiones Dios habló al pueblo de Israel. Quiere decir que Dios fue a través de los siglos anunciando a través de profecías a aquel pueblo que iba a ocurrir, que iba a venir el Mesías. Ahora, a esto no siempre respondieron, no siempre recibieron con gratitud esta palabra y con fe. Fíjense ustedes cómo el pueblo de Israel está rodeado de pueblos que son pueblos ajenos a la fe de Israel. Entonces, cuando los judíos tienen que estar lejos de su tierra porque los han desterrado, bueno, pues en medio de esos destierros, siguieron recibiendo anuncios de profetas. De los dioses paganos, los profetas tienen que decírselos, pero al decirle esto los profetas, pues ellos no siempre reaccionan bien y con frecuencia ellos están actuando en contra de aquellos profetas y generándoles injusticias porque no les gusta que les digan lo que han hecho mal, en que han sido infieles. Bien, entonces, mientras estuvieron en Babilonia, los profetas que hablaron fue Jeremías, Habacuc y Sofonías. Cuando pues estaban en Edom, habló el profeta Abdías. Cuando estaban en Asiria, habló el profeta Nahum. Por tanto, Dios nunca los dejó. Que habla el profeta Daniel. Luego habla el profeta Ezequiel. Por tanto, no están solos, están siempre acompañados. Acompañados, y Dios no se cansa de ayudar a su pueblo a rectificar y a enmendarse. Bueno, pero la historia de la salvación tiene un punto culminante en Jesús. Por tanto, ellos como pueblo escogido, un pueblo que sigue teniendo la promesa de Dios. Dios no les ha retirado su promesa. Otra cosa es que ellos no han aceptado que realmente estamos ya ante el Mesías. Esta promesa dada a ese pueblo tiene una dimensión universal. La historia de la salvación no es solo para el pueblo judío. Es una historia que vincula con el pueblo judío a todos los habitantes de la tierra. Cuando San Pablo quiere explicar que ya fueron cumplidas todas las profecías, utiliza la expresión en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice que llegada la plenitud de los tiempos, esta es la expresión acuñada por él, Dios envió a su Hijo para que cumpliendo sus promesas a Israel, llevara a cabo la instauración de su reino en el mundo. Bien, los primeros cristianos son judíos, por tanto, algunos judíos aceptaron a Cristo y lo siguieron. En cambio, los jefes del pueblo lo rechazaron. ¿Por qué? Porque en el fondo, si no lo rechazan, están aceptando que pues ya vino el Mesías y están, cosa que es a priori está descartada por ellos, y estarían también aceptando que pues si Jesús tiene más fama que ellos en este momento y más liderazgo, por decirlo de alguna manera, eso indica que ellos quedarían desplazados. Y desde el punto de vista humano, en lo que se refiere a la vanidad humana, sentirse desplazados no es una cosa grata. Y por tanto reaccionan rechazando a Jesús
y condenándolo a muerte. Bien, entonces, la pasión y la muerte son injustas, son debidas a esa confesión valiente de su identidad, de la relación que él tiene con el Padre. Él ya sabía que no iban a aceptar sus enemigos que él manifestara ser el Hijo eterno del Padre encarnado, y ya sabía cuál iba a ser el resultado, que lo iban a condenar. Bien, la muerte de Cristo es humillante, es violenta, y la experiencia que él tiene en su carne y en su alma es una experiencia de injusticia por parte de quienes lo condenaron, pero muere por los pecados de todos los hombres, de todas las épocas. Bien, entonces, con eso quiero decir que todos los sufrimientos de Cristo en la cruz abarcan los pecados del universo, los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Y que los pecados no son más que un rechazo del plan de Dios, un plan que alcanza su punto culminante en Jesucristo, y ese rechazo pues lleva fórmulas distintas en la manera de manifestarse, pero siguen siendo rechazo. Bien. Entonces Jesús acepta libremente los sufrimientos físicos, los sufrimientos morales que le imponen, pues son impuestos por la injusticia de los pecados de todos los hombres. No es el pueblo judío, no es un pueblo deicida, no, son aquellas autoridades del pueblo judío concretas en ese lugar y en ese tiempo quienes condenan a Jesús. Eso no quiere decir que podamos generalizar y decir que fue todo el pueblo judío. Bien. Cuando el profeta dice que cargó nuestros pecados sobre sus hombros y que en sus llagas hemos sido curados, está refiriéndose de un modo metafórico, a que todos aquellos sufrimientos habidos en el año 33 de nuestra era, pues abarcaban a los pecados de todos los hombres, y que ya Jesús los carga. Por eso el peso que lleva Jesús en la cruz no es el mismo, no podemos decir es el peso solo por los pecados de sus contemporáneos, no, es el pecado de todos los hombres de todas las épocas. Bien, ¿cómo hizo Jesús? ¿Cómo cancela nuestros pecados? ¿Cómo los elimina? Sobrellevando los sufrimientos. Por tanto, la virtud de la obediencia se vuelve la virtud de la redención frente a la desobediencia, que es el vicio de el pecado. Pilato tiene en sus manos el título de la condena. Está escrito en latín, en griego y en hebreo. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Cada una de estas palabras tiene una inicial, I, N, R, I, INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Bien, esa tabla se conserva en la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén, que está en Roma. Entre las reliquias de la pasión y muerte del Señor se conserva la tabla, un trozo grande de la cruz, se conservan algunos de los clavos, algunas de las espinas y la falange del dedo de Santo Tomás, que el Señor le dijo: mete tu dedo aquí, no seas incrédulo, sino fiel. Bien. Entonces, ante la injusticia de los hombres, el corazón de Cristo está lleno de justicia. Ante el desamor de los hombres, el corazón de Cristo está lleno de amor. Lo que Él quiere es abrir puertas del paraíso. Y no siempre nos enteramos. Bueno, ¿por qué? Pues por negligencia, por precipitación, por debilidad, pero esta es la realidad. Bien.
Entonces resulta que en el corazón de Cristo, que es infinitamente justo, infinitamente amoroso, los agravios no pueden más que ahogarse. Por tanto, no encuentran cupo. Y todas las mentiras del mundo se ahogan en el corazón de Cristo porque Él es la verdad. Bien, entonces resulta que cuando Jesús fue llevado al templo por su madre y lo vio el anciano Simeón, pues el anciano Simeón dice, ahora ya te puedes llevar a tu siervo de este mundo, porque mis ojos han visto al Salvador. Por tanto, aquel anciano pues se ha dado cuenta de que está ante el Salvador, aunque es todavía un niño. Bueno, ¿merecíamos ser amados? No. ¿Merecíamos que se sacrificara por nosotros? Tampoco. Dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Y lo dice aquel que había perseguido a los cristianos con saña. Bueno, entonces, resulta que Jesús no es que se sacrifique solo por Juan el Evangelista, o que se sacrifique solo por San Pedro. No, ahí estamos contenidos todos. Juan Pablo II escribió que Jesucristo puede romper los esquemas aburridos en los que nosotros queremos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Bien, Isaías 53 anuncia 700 años antes de Cristo, en sus llagas hemos sido curados. Por tanto, hay una herida que cura y una herida que ocasiona el dolor. Las heridas que ocasionan el dolor son las heridas de nuestros pecados. Las heridas que nuestros pecados hacen en el cuerpo de Cristo y en el alma de Cristo son la medicina, herida con herida. Bien, entonces dirá San Pablo en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Con esto ilustra que nunca el pecado es más fuerte que la gracia de Dios y que nunca uno puede decir que la tentación es tan grande que no cabe la posibilidad de ser perdonados. Mi pecado es tan grave que Dios ya no me va a perdonar. La tentación era tan fuerte que era imposible que yo la venciera. Falso. Nunca hay una tentación más fuerte que la ayuda de Dios. Bueno. ¿Qué es lo fundamental en aquellos que acusaron y condenaron a Jesús? Ellos cometieron un acto injusto, sí, pero el acto injusto de ellos no es lo fundamental. Lo fundamental es la respuesta de Jesús ante aquel acto injusto. Su respuesta llena de rectitud y de misericordia. Ciertamente nos redime la Trinidad, sí, pero es Jesucristo el que se ha hecho hombre por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo. Por tanto, es un acto no solo de Jesús, sino de toda la Trinidad. El Padre entrega al Hijo para que el Hijo nos reconcilie amorosamente con Él. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, nuestro Señor se ofrece. No solo es que el Padre nos lo entregue, es que Él se ofrece. Él, hecho hombre, se ofrece. Se ofrece libremente y por amor. Por tanto, ofrece su vida al Padre, que es lo que tratamos de hacer cada día en misa, ofrecer mi vida a Dios Padre con Jesucristo. Para nuestra desobediencia. Bien, ¿cuáles son los frutos de la cruz? Aquí en esta fachada de Gaudí, en la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, está este crucifijo. Entonces, ¿cuáles son los frutos de la cruz? Primero, eliminar
el pecado. Eliminar el pecado no quiere decir que ya no podemos pecar, que ya se acabaron los pecados. Tampoco quiere decir que automáticamente se nos va a perdonar cada pecado que cometamos sin acusarnos de él y sin reconocerlo y sin pedir la misericordia de Dios. Pero resulta que Dios, que nos perdona, cuenta con nuestro arrepentimiento. Eso es lo que queda de nuestra parte, es el arrepentimiento. Lo que queda de parte nuestra es reconocer, pedir perdón y rectificar. Bueno, pero no es ese el único fruto de la cruz. Hay más frutos de la cruz. No podemos reducir la cruz solo al antídoto contra el pecado, porque la cruz hace evidente la potencia del amor, el poder del amor. Hasta dónde se puede llegar por amor a Dios y a los hombres. Y la cruz nos señala el camino hacia la plenitud humana. Porque el sentido del hombre está en amar a Dios de verdad y a los demás. Por tanto, el camino es el de Cristo. Es tanto su amor al Padre y tanto su amor a la humanidad que Él se entrega de esta manera. Se entrega de esta manera dándonos la pauta para que podamos nosotros emularlo, aprender de él. Bien, entonces todos aspiramos a llegar a la plenitud humana, todos. Pero eso solo es posible porque Jesús nos hace participar de su resurrección y porque Jesús nos da al Espíritu Santo. El anagrama de Cristo, JHS, Jesús, hombre salvador, Jesús, Hijo Salvador, nos hace entender este nexo, Hijo de Dios Padre, Salvador por amor, ¿verdad? Por tanto, está la Trinidad implicada. ¿Cómo se presenta en la Sagrada Escritura y en la liturgia el sentido de la pasión y muerte de Cristo? Empecemos por una forma de presentación. Se dice que Cristo instituye la nueva alianza ofreciendo su vida en la cruz. Estamos ante una alianza nueva y además definitiva, que permite que nos unamos ya con Dios aquí y ahora, una unión que ya estaba profetizada por Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ok. Y por otra parte, esta alianza nueva de Cristo con la iglesia es una alianza en la que nosotros estamos incorporados porque pertenecemos a la iglesia, formamos parte de la iglesia por el bautismo, hemos sido incorporados a Cristo por el bautismo. Otra forma de presentar el misterio de la pasión y muerte de Cristo. Primera, instituye la nueva alianza entregando su vida. Segunda, su sacrificio tiene un valor infinito de expiación y de reparación. Expiar, ¿verdad? Es ofrecer por nuestros sacrificios, reparar. Bien, entonces, este sacrificio que tiene un valor infinito de reparación y de expiación, limpia y purifica del pecado. Ahí tienen los 3 textos bíblicos que les pueden ayudar a entenderlo. Pero este valor de reparación por el pecado está clarísimo en el sentido de que cuando nosotros negamos a Cristo, como hizo Pedro, con nuestras ofensas, Cristo lo que hace es buscarnos, como buscó a Pedro. No nos cierra la puerta diciendo eres un traidor, no mereces la pena. No, nos busca y podemos decir, hablando en términos humanos, que se ganó el corazón del Padre y reparó esas ofensas. ¿En qué sentido? Es que la ofensa era infinita.
porque el ofendido es infinito. Y por tanto hacía falta alguien que fuera infinito, que era el único que podía reparar la ofensa infinita. Tercer modo de presentar la pasión y muerte de Cristo en la liturgia y en la doctrina. Se presenta como un acto de redención, de liberación del hombre. Por tanto, Cristo al morir en la cruz paga nuestra libertad, recuperamos la libertad con el precio de su sangre, es decir, de todos sus sufrimientos y de su muerte. Es una forma de rescatarnos. Redimir quiere decir rescatar. Rescatarnos del poder del pecado y del poder del demonio. Pero todo el que comete pecado se hace de algún modo siervo del demonio y esclavo del demonio. Hay que liberarlo. Cuarta forma de aludir en la liturgia a este misterio. En la Sagrada Escritura se habla en las cartas de San Pablo de que la sangre de Cristo nos justifica, es decir, nos traslada del estado de pecado al estado de justicia. Por tanto, nos devuelve la justicia que perdimos al ofender a Dios y de ese modo nos reconcilia con Él. Bueno, entonces Dios vuelve a estar presente en nuestra alma porque el Espíritu Santo, después de esa reparación, de habernos pasado por el misterio de la pasión y muerte hacia el estado de justicia, pues Dios vuelve a estar presente en el alma. Hemos recuperado la amistad con Dios. Hemos recuperado la semejanza con Dios que habíamos perdido. Bueno, por tanto, a partir de esa confesión, vuelve a estar de nuevo en nuestros corazones. Bien, entonces todo esto nos permite plantearnos cómo es la resurrección del Señor. O sea que una vez que ya hemos visto cómo se presenta la pasión y la muerte, cabe plantearse, bueno, pero ¿y entonces cómo es la resurrección? Bien. Cristo padece y muere. Padece y muere y el cuerpo de Cristo es sepultado en un sepulcro nuevo. Okay. En ese sepulcro nadie había estado sepultado antes. Y esto indica entonces que estamos ante un misterio en el que nuestro Señor, si nadie había sido sepultado en ese sepulcro, porque era un sepulcro nuevo que José de Arimatea había mandado a hacer, bueno, pues entonces tenemos la maravilla de que ese sepulcro nuevo, el único cuerpo que se encontró ahí, es el cuerpo de Cristo. Ahí fue enterrado. Por tanto, no había peligro de confundirlo con los restos de otra persona. Bien. Se dice que descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que compartió el estado en que estaban las personas justas que habían muerto antes que él. Personas que estaban retenidas, no habían entrado en la gloria del cielo, estaban a la espera de la llegada del Mesías para conseguir la salvación definitiva. Por tanto, esos justos estaban contentos de estar ahí, pero al mismo tiempo sufrían por el hecho de que su estancia ahí era una estancia que les impedía entrar a gozar de modo definitivo de Dios. Por tanto, esa retención, pues, era una retención que les causaría pena. Bien. Desciende a los infiernos. No solo va a compartir, va a rescatar. Por tanto, no solo comparte con los que están ahí ese estado de retención, sino que va a sacarlos de ahí, va a llevarlos al cielo. Y en consecuencia, aquello que esperaban todos esos justos
Ellos esperaban que se abrieran las puertas del cielo, querían participar de la felicidad eterna en Dios. Bueno, pues eso pudo ser realidad con motivo de su pasión y de su muerte, pero sobre todo con motivo de su descenso al lugar de los muertos. Bien, voy a poner el cargador un momentito. Bien, perdón la interrupción. Sigamos avanzando. Esto trae consecuencias porque Jesús resucita verdaderamente. Los apóstoles cuando lo ven están sorprendidos. Acuérdense de los discípulos de Maús que ellos no creían. No creían que fuera posible empiezan a predicar la resurrección y no había formas humanas de ponerse de acuerdo teniendo correos electrónicos o teniendo alguna asistencia de ese género. Bueno, pues ellos no podían haber inventado la resurrección porque en principio ellos no creían en la resurrección. Entonces, para ellos el encontrarse el sepulcro vacío, pues indudablemente es una prueba. Sí, pero si no hubieran encontrado vacío el sepulcro, qué difícil hubiera sido para ellos creer. Si no lo hubieran tocado y visto, ¿verdad? Si Tomás no hubiera tenido esa prueba que tuvo, ¿verdad? De la resurrección del Señor, que el Señor le da la prueba. Bien, entonces, pues que fueron más de 500 los que tuvieron estas apariciones de Jesús. Y muchos discípulos de Jesús, pues no hubieran podido aceptar la resurrección, que es lo que le pasó a Santo Tomás. Y por tanto, pues ellos no iban a dar su vida por una mentira. Ellos pasaron de no creer a creer. Por tanto, ellos recuperaron, ¿verdad? La fe, sencillamente porque el Señor les concedió estas pruebas. Bueno, entonces, San Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero resulta que San Pablo no estuvo presente en la resurrección de Cristo. Y entonces, resulta que cuando San Pablo dice que Dios resucitó a Cristo, porque esto es lo que dice en 1 de Corintios 15, entonces, ¿qué está diciendo San Pablo? San Pablo no va a dar un testimonio falso, no va a estar diciendo que resucitó a Cristo si no resucitó. Entonces, ¿qué es lo que San Pablo quiere hacer? Está convencido de la resurrección de Cristo porque ve a Jesús en el camino de Damasco. Esta es la primera noticia que se nos da de San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, pero luego resulta que Ananías, que es el que lo va a bautizar, le dice el Señor Jesús me envía. Por tanto, San Pablo ya entendió que perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Bueno, hay una unidad entre la muerte y la resurrección. Porque es cierto, Jesús elimina el pecado y reconcilia al mundo con él. Eso en la pasión y muerte. Pues en la resurrección Jesús inaugura una vida nueva. Inaugura la vida del mundo futuro y la pone a disposición de todos. Pero para que esto sea evidente, Jesús hace una cosa en la cruz.
Y lo que hace es que ahí precisamente escoge a Juan como representante de la nueva vida, de la nueva humanidad. El más joven de todos. Quizá el sentido de su juventud tan pronunciada sea ¿verdad? Que el Señor aprovechará esa juventud para decir que si tú pues crees en la resurrección del Señor, vas a ser rejuvenecido, vas a tener una vida nueva. No rejuvenecer el cuerpo viejo de una persona, sino en el sentido de una vida nueva. Bien, pero además Jesús le encarga a su madre que cuide a Juan y a Juan le pide que cuide a María. El encargo lo recibe la humanidad entera, representada en Juan. Y María recibe a la humanidad entera, representada en esas palabras de Jesús, a tu hijo. Tu hijo, justamente es aquel que cree en mí, aquel que ha sido bautizado en mi nombre. Bueno, entonces, todo en Jesús está lleno de la vida divina. O sea que nosotros, en la persona que cree, ¿verdad? Estamos en la persona que tiene la nueva vida, el mundo futuro, de eso estamos hablando, del mundo futuro. Entonces, mundo futuro, habrá felicidad y perfección, durará para siempre. Ok, el sufrimiento habrá pasado de modo definitivo. Es cierto que Jesús sufre física y espiritualmente en la cruz, pero ese sufrimiento se transforma con la resurrección, se transforma en felicidad, se transforma en perfección, tanto en el alma como en el cuerpo. Por tanto, quien parecía derrotado, ahora ya no es derrotado, sino que ahora es el vencedor. Y por eso conserva las llagas para que ellos vean que es el mismo. Bien, pero como eso no lo hizo solo para él, y a todos estamos metidos en el cuerpo místico de Cristo, ya todos hemos sido injertados en él por el bautismo, él es la cabeza de este cuerpo, y en este cuerpo los miembros somos nosotros, la miembro más sublime es María, después de ella San José, y después ya están todos los santos y todos los que estamos en la tierra. Bueno, entonces vemos aquí que en efecto todos podemos participar de esa nueva vida a partir de la resurrección y a partir de la venida del Espíritu Santo. Bien, es una llamada a tener vida nueva, por tanto una llamada a dejar de vivir en la vida oscura del pecado. Bien, ya en esta tierra el Señor nos da su gracia, nos llena con su gracia. Ya nosotros somos hijos de Dios, somos amigos de Dios, y si perseveramos con fidelidad en esa amistad, entonces el punto culminante será que se nos comunique la vida gloriosa y vamos a alcanzar la gloria de Jesús resucitado. Bueno, por tanto, todo bautizado ya pasó de la muerte a la vida. Por parte de Dios ya no hay nada pendiente de hacer. Ahora todo está pendiente de hacer por parte del ser humano. Está pendiente de corresponder a la gracia. Nosotros somos ya ahora hijos de Dios muy amados, porque el misterio del paso de Cristo de esta tierra al Padre nos dejó este rastro imborrable que es el amor. Un amor que se hace presencia, porque Jesús está presente en la Eucaristía. ¿Verdad? Un amor que se hace presencia porque el Espíritu Santo está presente en la iglesia. Bien, entonces lo que queda es desarrollar nuestra vida de hijos de Dios hasta que alcancemos la plenitud el día del juicio universal. Pero hay que trabajar en el desarrollo. ¿Y cómo se trabaja ese desarrollo? Hábitos de lucha. Bien, Cristo sube a los cielos. Y con esto termina la misión de Cristo entre nosotros.
Claro, Cristo quiso prolongar 40 días su presencia en la tierra porque quería mostrar a unos y a otros la vida nueva y quería terminar de formarlos. Quería prepararlos para la venida de Pentecostés. Pero su presencia física cesa en ese momento. A partir de ahora tenemos su presencia sacramental donde está Él mismo. Entonces, Él se va con el Padre, está sentado a la derecha del Padre, dice la Escritura y lo dice el credo. Pero se queda entre nosotros. Y el modo particular de quedarse entre nosotros es la Sagrada Eucaristía. Bien, entonces podemos decir que la glorificación de Cristo nos impulsa en las dos direcciones que voy a señalar ahora. Vivir con la mirada puesta en la gloria del cielo y vivir de fe. Vivir con la mirada puesta en la gloria del cielo quiere decir buscar las cosas de arriba. No quedarnos conformes con las cosas de abajo. Claro, buscar las cosas de arriba no significa despreciar las cosas de la tierra, sino significa que no fijemos aquí nuestra morada definitiva. Que comprendamos que la vida en la tierra es pasajera. Bien, no tenemos ciudad permanente. Eso no significa que vamos a despreciar de ninguna manera nuestro lugar en esta tierra. Bien, y vivir de fe. Porque si el Señor nos conoce, Él nos va a dar sin cesar la gracia de su Espíritu. En este vivir de fe, pues nos toca ponerlo en la cumbre de todo lo humano, nos toca llevarle todas las almas, pero la evangelización nosotros la hacemos desde nuestro lugar de trabajo. Con todas las relaciones humanas que surgen a partir de la familia y del trabajo, surge la evangelización que el Señor nos encomienda a hacer. Bien. ¿Qué actualidad tiene el misterio pascual en la vida del cristiano? Sencillamente es que Cristo está vivo de un modo nuevo y distinto. No es que Cristo esté provisionalmente vivo como estuvo Lázaro después de resucitar. Benedicto XVI, el 27 de abril del 2011, explica este texto de Pablo, Colosenses 3, que dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. ¿Cómo explica él este texto? Dice que si leemos superficialmente el texto anterior, Colosenses 3, 1, 2, podríamos llegar a despreciar la realidad terrena, porque nos dice, busquen los bienes de arriba, pero no está diciendo desprecien los bienes de la tierra. Esa sería la conclusión falsa que podemos sacar. No podemos olvidarnos de este mundo, de los sufrimientos que hay aquí, de las injusticias que hay aquí, de los pecados que hay aquí. No podemos pretender vivir anticipadamente la fe. Estaríamos evitando, eliminando la posibilidad de transformar este mundo en un mundo que tenga otro sentido. Y por tanto, pues hace falta que el texto de Colosenses 3, 1 y 2 no lo separemos de su contexto. Cuando San Pablo habla de los bienes de arriba, habla también de los bienes de la tierra y dice que de esos bienes nos tenemos que cuidar. ¿A qué se refiere? Son bienes entre comillas. En los versículos 5 y 6 se refiere a ellos. Hay que guardarse de lo que la tierra llama bienes, fornicación, impureza, pasión, codicia, avaricia. De eso hay que guardarse. Por tanto, ¿qué es lo que hay que dar muerte en nosotros? Al deseo insaciable de bienes materiales, al egoísmo, que está en la raíz de todo pecado. Bueno, entonces el trabajo de hacer morir al hombre viejo y de revestirse del nuevo y de todos los bienes que el nuevo nos trae,
Es un trabajo que explica él en Colosenses 3, versículos 12 al 14. Dice que nos vamos a portar como elegidos de Dios, como santos y amados, como revestidos de la compasión entrañable, de la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, sobrellevándonos mutuamente unos a otros, perdonándonos si alguno tiene queja de otro, y por encima de todo el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Por tanto, la búsqueda de los bienes de la tierra no lleva consigo la evasión del presente. Mirar el presente como un obstáculo para alcanzar el cielo. No, es mirar los bienes de la tierra, es decir, es mirar nuestro paso por la tierra como un camino hacia la vida eterna. Bien. Por tanto, aprender a vivir de fe, de confianza en Dios, de confianza en su providencia, a fomentar la caridad con todos, a acudir a las fuentes de la gracia, que son los sacramentos, y a dejarse cambiar por la gracia divina. Lo que nos pide a nosotros es poner nuestro granito de arena. ¿Y cuál es nuestro granito de arena para transformar el mundo? Cambiar el mundo que está en mi entorno. No esperar que lo cambien otros. Decidirme a trabajar yo para cambiarlo. Sin decir, está muy difícil este trecho que me otorgaste, este tiempo que me pusiste a vivir. Cada tiempo tiene su gracia de Dios. Bien, dar buen ejemplo, actuar positivamente para que aparezca la paz y la armonía en las familias, para que haya justicia y promoción social, para que todos vivamos la solidaridad y respetemos la dignidad de los demás, para que cuidemos el entorno. Bien, en la audiencia general del 27 de abril del 2011, Benedicto dijo que nos tocaba ser testigos luminosos de la vida nueva que la Pascua nos trajo. Que la luz de la Pascua de Cristo debe penetrar nuestro mundo. No podemos tenerlo a oscuras. Entonces nos toca llevar este mensaje. ¿Verdad? Tempus fugit. ¿Verdad? El tiempo huye. El tiempo vuela. Por tanto, no podemos perder el tiempo, porque nos esperan todos los hombres y nos esperan a través del testimonio cotidiano. Este reloj de sol tiene un letrero en francés o en catalán que dice: yo sin fe y tú sin sol no somos nada. No somos nada. Yo sin sol y tú sin Dios no somos nada. Un reloj de sol sin sol no da la hora. Un cristiano sin fe tampoco da la hora. Bien, pasemos entonces a las preguntas. Todo lo que quieran preguntar, a la orden. Vamos a ver. Diga, Margarita. Juan. Bueno, se ve que no era una pregunta para nosotros. Para mí, por lo menos. Bien. Bueno, pues yo creo que es un tema también muy conocido de ustedes. Quizá sea nueva la forma de explicarlo, pero ahora que vamos a comenzar la Cuaresma, pues es muy oportuno difundir estas verdades, razonarlas con la gente. El que quiera, pues el PDF de las diapositivas se lo puedo pasar, basta con que me lo pidan, porque eso les ayudará a contárselo a otros. Muy bien, pues terminaríamos nuestra clase de hoy, si les parece bien, y pasamos nos veríamos, si Dios lo permite, el próximo lunes 20 de este mes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel,
ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Bueno, que tengan buen fin de semana y Gracias, don descansen. Mario. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Igualmente, don Mario. Adiós. Nos vemos. Buenas noches.